Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré de comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por permitirnos disfrutar de tu palabra, Señor. Te rogamos que abras nuestro entendimiento. Nosotros abrimos nuestros oídos y te rogamos que tú abras nuestros oídos espirituales. Sabemos que esta palabra va a producir y cumplir el propósito por el cual es enviada, Señor. Ayúdanos a que se grabe a fuego en nuestro corazón y poder ponerla en práctica. Señor, dame la gracia para poder hablar de tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Esta carta, escrita por el apóstol Juan, la escribe desde una isla. Él había sido martirizado, igual que los demás apóstoles. Él fue el último de los apóstoles en morir. A él lo frieron, lo frieron en una torta frita a él, ¿no? Forma de querer exterminarlo y de que él deje de hablar de Jesucristo. Y luego fue abandonado en una isla desierta, que era la isla de Patmos. Y ahí él recibe la revelación de los acontecimientos por venir, ¿no? Todo lo que es el libro de Apocalipsis. Y acá le escribe a las iglesias, a las 7 iglesias. Y si uno se pone a ver, está llena la Biblia del 7, ¿no? El 7 es perfección, es plenitud. Si nos ponemos a leer el libro, te habla de los 7 espíritus, los 7 candelabros, las 7 estrellas, que luego son los 7 ángeles, las 7 iglesias, los 7 tronos, los 7 sellos, las 7 copas, los 7 cuernos, los 7 ojos, los 7 truenos. Está repleta del número 7. En Génesis vemos la creación del mundo en 7 días, los 7 pares de animales que suben al arca puros, las 7 pares de aves que suben al arca. Jesús habló también refiriéndose y usando el número 7, con las 7 enseñanzas del Sermón del Monte, las 7 cosas que odia Dios. Siempre lo habló de 7 como en su totalidad, como en la plenitud y como en la perfección de Dios, ¿no? Cuando Naamán va al profeta por el tema de su lepra, el profeta le dice: andá y bañate 7 veces en el Jordán. Y no hizo, si él se hubiera bañado 2 veces, 3 veces, se hubiera sanado. No. ¿Por qué? Porque lo que buscaba Dios es la obediencia a la locura de su palabra. Dice que la predicación del Evangelio es locura para el que no la entiende, porque hay que creer al Evangelio con fe y obediencia. Así que él se bañó 7 veces y su piel quedó como un bebé. En Jericó, cuando tenían que voltear los muros de Jericó, que fueron encontrados, los arqueólogos encontraron el muro totalmente caído, como que alguien lo hubiera empujado o soplado, leía el otro día. Encontraron enterrados los muros de Jericó, que no saben cómo cayeron sin desarmarse, sino que cayeron como que alguien los hubiera soplado. Y Dios le había dicho de que caminen 7 días alrededor de los muros, y el último día que griten que él lo iba a voltear. Humanamente era imposible, re loco, como unas cosas que Dios pide, pero se toman por fe y en obediencia. La misma creación de Dios, ¿no? Cuando en 7 días 7 días para lo que dice la Biblia, ¿no?
un día son como 1000 para Dios. Así que para nosotros pueden haber sido 7000 días, pero para Dios fueron 7 días la creación. Y estas cartas, las 7 cartas a las iglesias, envía Jesús, le dice a Juan que las escriba. ¿Por qué? Porque él estaba desde la isla de Patmos y se ve toda esa zona del Asia Menor, que hoy es Turquía, que es donde él ve todas las ciudades. Y Jesús le dice, escribí esto para las iglesias en ese momento, donde había iglesias en cada una. Y le dice, escribe al ángel de la iglesia. No es que le escribe a un ángel, sino al pastor, al líder, al que estaba a cargo de la iglesia de esa ciudad. La mayoría eran ciudades romanas que estaban ocupadas por los romanos, que habían sido griegas o helénicas, y eran ciudades importantes, donde los apóstoles habían estado y se le había predicado a la gente. Ya había una iglesia conformada. Por eso le dice, escribe al ángel. Y son 7 iglesias porque es la totalidad del cuerpo de Dios. Para eso es. Y también es para la iglesia hoy. Por eso es un libro escrito para la posteridad, ¿no? Para nosotros hoy. Esta es una carta para nosotros. Por eso el Señor me habló sobre los nicolaitas. Y yo empecé a buscar de los nicolaitas, y los nicolaitas empecé a estudiar y me llevó a esta carta. Y ahí entendí que lo que Dios quería hablarnos a nosotros es sobre ojo con los permitidos. Ese es como el tema, ¿no? Ojo con los permitidos. Entonces, eso me lo terminó de hablar el Señor anoche. Pues yo tenía otra idea, pero el Señor me dijo, no, esto es ojo con los permitidos. Y estudiando de los nicolaitas. Y estas son no solamente a la iglesia, sino a las casas, a la vivienda de los cristianos y a los cristianos. A la iglesia, a tu casa como familia y a vos como persona. A esos 3 puntos está dirigida esta carta. En ese momento Juan la escribe para las iglesias de ahí, pero para la posteridad, si uno lee las escrituras, esta es la palabra de Dios, ¿no? Es la verdad. Entonces nos habla a nosotros para nuestra iglesia como cuerpo, para nuestros cuerpos como familia y para nosotros como personas. Y esta es la carta a la iglesia que estaba en Pérgamo. Pérgamo era la capital helénica, griega. Cuando los romanos la toman, la hacen capital también, porque estaba hecha en la cumbre de una montaña, de una loma, que tenía unos 300 metros, así que tenía una especie de fortaleza, porque era muy difícil llegar por distintos lugares porque era fácil de flanquearla, de cubrirla, era difícil de flanquearla. Entonces era como una fortaleza y era un lugar asentado en un monte con una vista panorámica de todo. Y era un lugar, no era como Éfeso, como Corintio, que no tenía puerto, pero era un lugar donde la cultura era muy fuerte. Había 6 cultos importantes que eran dominantes ahí y que por ahí no eran tan fuertes en otro lado. Por eso la Biblia lo habla del trono de Satanás, porque la riqueza cultural que había ahí también tenía una gran riqueza demoníaca, ¿no? Porque en ese lugar estaban asentados todos los cultos que se conocían, esos 6 cultos más grandes, que estaba Zeus, estaba Atenea, estaba Dionisio, estaba Esculapio, y estaba Afrodita, y estaba el César, porque el César decía que era el representante de Dios, así que había que adorarlo como un César, y era obligatorio, porque si no adorabas al César como Dios, te mataban. Así que ser cristiano ahí era realmente complicado, y lo que dice acá Juan, le dice, yo sé dónde estás, donde vos estás ahí, y sé lo que es eso. Y les dice en esta carta al ángel de la iglesia, al que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Él se presenta ahí Jesús, no como el Salvador. Ahí no se presenta como el siervo sufriente. No, escuchen. Acá vengo como el que tiene la espada de 2 filos en la boca. Dice en Hebreos 4:12 de que el que tiene la palabra, acuérdense que la espada no la tenía cualquiera en ese momento. Solamente la tenía el que estaba en autoridad. Y el que estaba en autoridad con capacidad de matar. Por eso tenía la espada. Y no era como hoy que si vos le levantás la mano a alguien tenés que dar cuentas en la justicia. No, ahí el romano tenía la capacidad y la autoridad de matar con esa espada. Entonces,
Dios siempre habla relacionada a cosas que podamos entender. Y a ellos le habla en este momento con lo que ellos veían, que era la espada romana. Entonces le dice, yo soy el que tengo la espada, yo soy el que tengo autoridad, y la espada de mi boca va a ser. ¿Y qué dice Hebreos? Que viene, es una espada de dos filos, la palabra de Cristo, que entra y divide el alma del espíritu y viene a romper los huesos hasta los tuétanos, hasta el caracú, bien hasta adentro. Y discierne la verdad de la intención de tu corazón. O sea que quiere decir de que nada se le oculta a Dios. Y esa espada, que es la palabra de Dios, que es la palabra que sale a través de tu boca cuando vos hablás en el nombre de Jesús, es la misma espada. Dice que entra hasta partir el alma y el espíritu. Llega hasta el alma, puede sanar tus emociones, puede liberarte el espíritu, por eso es que dice que parte, puede liberarte de cualquier cosa espiritual que te hayan hecho o que hayas hecho. Él puede liberarte, hasta ahí adentro llega. Y dice que llega hasta los huesos y los tuétanos. Sana tu cuerpo también, como lo hizo con Mabel. Sana tu cuerpo, sana tu alma y libera tu espíritu. Esa es la palabra de Dios. Y eso es lo que dice Jesús acá. Yo vengo con la palabra, la espada en mi boca. Vengo a proclamar libertad o muerte. Porque Él viene como juez, acuérdense, no viene como el siervo. Apocalipsis 1:16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Eso es la forma en que Juan ve a Cristo, que cuando viene con esa espada para juzgar, no viene para el niñito que nace en el pesebre, dulce, tierno, que todos queremos, ese Cristo que lo acomodo a mi idea. No, acá viene como juez. Así que dice, y el 13 dice, yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre, y no has negado mi fe. Ni aun en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Acuérdense que ese lugar es el lugar donde estaban estos 6 cultos grandes, y viene a hacer el culto de Jesucristo. Ellos, por un lado, lo permiten, porque es uno más, un templito más. Acá estaba el templo de Zeus, era el templo más grande que había en la zona. Acá tenían la biblioteca más grande de la historia. La primera estaba en Alejandría, era creo que la más grande del planeta. La segunda estaba acá, dice que tenían 200.000 rollos. ¿Y cómo se llama el lugar? Pérgamo. ¿De dónde sale la palabra pergamino? Es porque ellos inventan, eran rollos. En Pérgamo se inventa el papel que se dobla y se empiezan a hacer libros. Y nace el pergamino a través en vez del rollo en pasta, se empieza a escribir en cuero de animales. Entonces eran mucho más persistentes, mucho más firmes para escribir y empiezan a hacer los libros. Entonces adquiere, luego Roma la cede, la vende, la entrega, pero los rollos se entregan, pero los pergaminos nacen. Por eso tiene el nombre de pergamino, porque nace de acá. Y dice, yo conozco tus obras. Nosotros los jueves estamos estudiando los atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios es omnisciente. Él sabe todo. Él no puede aprender nada porque Él es la sabiduría. Él es el conocimiento total. Él sabe antes, Dios no va a aprender algo nuevo. Entonces Él conoce todo. Y Él conoce nuestras intenciones verdaderas de nuestro corazón. Por eso dice, acordate que yo conozco tus obras. Yo sé lo que haces y con qué finalidad lo haces. A veces hacemos cosas creyendo que las hacemos para Dios, pero las hacemos para nuestro propio deleite y beneficio. Y Dios dice, no está mal porque haces las obras. El tema es qué es lo que pasa en tu corazón, que por eso haces las cosas para agradarte a vos mismo y no para agradarte a Él. Él conoce todas las obras y sabe dónde estamos. En ese momento ahí estaban todos los cultos, eran todos visibles y permitidos. El tema era que eran permitidos legalmente, socialmente. Entonces toda la iglesia había permitido que esos cultos influenciaran en la iglesia. O sea, que el mundo entrara en sus corazones. Cuando el pueblo de Egipto estaba preso en Egipto y es liberado en las manos de Dios, fueron liberados de la cautividad egipcia, pero no sacaron a Egipto de su corazón. De todas las cosas que estaban ahí, la comodidad, las cosas que estaban acostumbrados, la familia, las cosas que a ellos les gustaban, seguían en su corazón.
y no quedó otra forma, Dios, que hacerlos morir a todos ellos. Y que todos los que nacieron sin la contaminación de Egipto en el desierto son los que entraron a la tierra prometida. Dios necesita sacar a Egipto de los corazones de la gente, y son esos permitidos que hoy la sociedad no está tan mal en la sociedad, pero para los ojos de Dios están mal. Y Dios es radical. Dios dice, esas cosas no las permito. Porque le dice de que Él conoce dónde estás y la influencia del medio hacia vos. Y es peligrosa. Y acuérdense que había estos 6 cultos, ¿no? 6 cultos socialmente permitidos. Estaba el culto al dios Zeus. Zeus era el dios más grande conocido, era el dios del trueno, el dios del relámpago, el dios que todas las cosas, si alguien necesitaba algo grosso, iba a Zeus. Pero después había otros templos, no tan grandes como esos, pero eran templos muy, muy renombrados y con mucho peso en la sociedad. Estaba Atenea, la diosa Atenea, que era la diosa de la sabiduría. Todo lo que era conocimiento y sabiduría estaba influenciado por Atenea. Incluso Balaam fue influenciado por Atenea. Luego estaba el dios Dionisio. Dionisio era el dios del alcohol, de las fiestas, de la lujuria y de la permisividad. Ese era el dios de la noche, el dios Dionisio. Luego estaba el dios Esculapio. El dios Esculapio era el dios de la medicina. Había un mito, una historia que dice que Esculapio venía con su vara y encuentra una serpiente muerta. Entonces quiere moverla y con la vara la clava al lado y aparece otra serpiente. Que esa otra serpiente traía yuyos. Entonces esos yuyos le dan vida a la serpiente. Entonces las dos serpientes se enroscan en la vara y ese es el signo de la medicina. El signo de la medicina es una vara con 2 serpientes. El galeno es una copa con una serpiente que son los laboratorios. De ahí nace, de Esculapio. Y Esculapio, de ahí nace el nombre del bisturí. El bisturí para abrir el cuerpo, para empezar a sanar, ese escarpelo se llama, ¿no? Y es derivado del dios Esculapio. Era el dios de la medicina, de la sanidad. Pero ¿qué pasa? Dentro de la medicina y la sanidad, que era con yuyos y con la hierba y todo, estaba la brujería. Y todo lo que era la santería, y todo lo que era el reino espiritual de la brujería. Ese era del dios Esculapio. Entonces, la gente iba ahí por sanidad. Había veces que vos vas, te dan un yuyo, una planta, una pastilla, una medicina, o los médicos. Dios usó a los médicos para sacarle el tumor a Mabel, que después hizo desaparecer Dios. Vimos la mano del hombre usada por Dios y vimos la mano de Dios milagrosa. Pero esto era la influencia de la sanidad sobre la iglesia. Acuérdense que hice una carta a la iglesia. Luego estaba el dios del César. En ese momento estaba el César Domiciano. Fue el César más sangriento en persecución de los cristianos de toda la historia. De toda la historia. Peor que Calígula fue Dionisio. Domiciano se llamaba. Dionisio era el dios. Y era considerado un dios, porque Roma había puesto de que estaba la adoración al César. Entonces estaba el dios César Domiciano, era el representante del gobierno, el que tenía la espada para enjuiciar a la gente, el que tenía el poder del Estado. Entonces se adoraba como un dios. Y luego estaba la diosa Afrodita, que era la diosa de la sensualidad, que era la diosa que tenía la permisividad de todo lo que tenía relación con el sexo. Tenía los sacerdotes y las sacerdotisas del dios de la sanidad, de Esculapio, se llamaban, ¿cómo se les llama? Terapeutas. Terapeutas se llamaban los sacerdotes, de ahí viene el nombre también de terapeuta, que eran los sacerdotes y las sacerdotisas que daban esas brujerías para el pueblo. Y en Afrodita, las sacerdotisas eran prostitutas. Todas trabajaban en prostitución y eran sacerdotisas que entraban a la gente y los atraían a sus encantamientos demoníacos a través y había hombres y mujeres que se dedicaban a eso. Ese era el gran culto que había en Pérgamo, una ciudad capital, grande, romana, que era de la provincia de Asia, era la capital.
Y en el 14 le dice, pero tengo unas cosas contra ti. Acuérdense que lo que dice antes dice, sé que vos estás en un lugar donde es complicado. Acá tenemos culto a lo que se nos ocurra. El diario Río Negro hizo una investigación, que yo lo tengo en el diario. Hay 34 sectas en Bolsón. Lo hicieron de Bolsón y de sus alrededores. Y hay para todos los gustos, para todos los tamaños. Tienen la mezquita más grande, la tercera más grande de Latinoamérica, está en Ballina Ahogado, la mezquita de los musulmanes. Están los ¿cómo se les llaman? Los monjes estos que están todos de marrón, que se afeitan, que tienen el pelo bien cortito, que andan en camionetas grandotas en Bolsón. Bueno, se me fueron. Hay muchísimos cultos en esta zona. Vienen del Tíbet una vez cada 5 años a hacer sus cosas con un diamante, porque dicen que es como el Unitorco, es un lugar energético para toda la magia y el ocultismo. Dios sabe dónde estamos, sabe la influencia del mundo, de la influencia a veces de la familia, que nos lleva a alejarnos de Dios. A veces influencia de las amistades, a veces influencia de todas las cosas. Dios sabe dónde están. Y le dice, yo sé que guardaste mi fe, guardaste mi nombre, incluso en las épocas que murió Antipas. Antipas era el líder que años antes Domiciano lo había metido adentro de un buey, adentro de una vaca, ¿cómo se llama? De un becerro de bronce, y lo habían puesto al fuego. Lo habían cocinado dentro de un horno Antipas. Eso es lo que habla la historia, ¿no? Que Antipas no renegó de su fe, siguió proclamando que Jesús es el Hijo verdadero de Dios, y por eso lo metieron adentro de un bicho, de una vaca, de un hijo, un ternero de bronce, y lo prendieron fuego y lo cocinaron adentro. Por eso hace mención a Antipas. A pesar de que eran muy sanguinarios, no negaron a Cristo. Pero tengo unas cosas contra ti. Y acá es el consejo, los permitidos que sentía yo, ¿no? Los nicolaitas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. 2 cosas. Que tienes ahí los que retienen la doctrina de Baal. Doctrina no es solamente algunas ideas. La doctrina es la base con que uno vive y que uno habla y manifiesta. O sea que si vos tenés algo malo dentro tuyo, estás contaminando al resto. Entonces le dice, tengo algo contra ustedes, que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos a los hijos de Dios, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. De Balaam, 3 cosas. Y también, la segunda cosa, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Balaam y Nico. No hay ningún Nico, ¿no? Nicolás. Balaam era, que está por Números 22, que vieron en la horita feliz, los chicos lo vieron, que era Balaam, era un brujo que hacía, sobre todo, bendecía y maldecía, y tenía mucho efecto. Entonces Balac, cuando ve que el pueblo con Moisés y Aarón venían como langostas, venían conquistando todo lo que tocaban y mataban, entonces lo llama y dice, ven, maldecime a este pueblo para que no avance. Te pago, platita, toma platita para hacer algo. A veces, ¿qué dice la Biblia del tema de la plata? 1 Timoteo 6:10. Que tenemos que tener cuidado, no solamente con el tema de la plata, sino la codicia, lo que quiero. Porque eso me puede hacer caer del camino de Dios, ¿no? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, por plata le dice a Balaam que venga a maldecir al pueblo. Y ¿se acuerdan de la burra que le dice que no a Balaam? Le habla. Y no lo puede hacer, pero Balaam va igual. A pesar de que Dios le cierra la boca, y Balac le dice, bueno, en vez de maldecirlo, pero al menos no me lo maldigas, no me lo bendigas al pueblo. Maldecilo, y lo hace 1, 2, 3, 4 veces, y no lo puede maldecir. Dios no le permite maldecir al pueblo. Pero ¿qué pasa después? En el 31 de Números nos dice, ¿qué es lo que hizo Balaam en realidad? No pudo, por precio lo quiso maldecir, no pudo. Pero después lo que hace es le pone tropiezo al pueblo. ¿Cómo? Aconseja a Balac, dice, no lo podemos maldecir, ¿sabes cómo? Acercarle un guapo, 1,80 m, rubio, juicioso.
y las chicas, o una mujer, manda mujeres moabitas para que seduzcan a los israelitas y los lleven a su culto y se alejen de Jehová. O sea que le aconseja a Balac. Entonces empiezan esas mujeres a entrar y los hombres de Israel empiezan a enamorarse de esas mujeres, se empiezan a juntar, se empiezan a casar con ellas y con ellas venían sus ídolos y empiezan a sacrificar alimento para sus ídolos que decían que tenía la esencia de su Dios, eso es, y lo comían. Lo comían, era un churrasco como cualquier otro, pero en su cabeza estaban aceptando las condiciones que le ponía Satanás. Eso es alimento sacrificado a los ídolos. Porque yo puedo comer, cuando los discípulos le hablaban a la gente del tema de los alimentos sacrificados a los ídolos, eran de que alguien mataba animales en un culto, y lo que sobraba lo llevaban al mercado. Entonces vos ibas como un cristiano a comer esa carne que era sacrificada a los ídolos. Pero vos ibas a comprar carne. Si en tu corazón estaba realmente Cristo y tenías la fortaleza de ir y comer y saber que eso no es nada, vos bendecís ese alimento y se terminó. Lo dijo Dios, se lo dijo a Pedro, se lo mostró. Todo lo que yo he creado es bendito, bendecilo y lo puedes comer. Pero la otra es comer algo sabiendo que está mal. Ahí está el tema, cuando vos haces algo sabiendo que está mal. Eso es lo que Dios dice acá del alimento, ¿no? Poner tropiezo el alimento y las mujeres que hacían la prostitución, que se acercaban. Esa es la doctrina de Balaam. Las cosas permitidas que te las estás permitiendo sabiendo que están mal. Esa es la doctrina de Balaam. Que Dios me decía, ojo con esos permitidos, porque te pueden ser piedra de tropiezo. Y cuando dice piedra de tropiezo, dice en Mateo 18 que ojo con los tropiezos, porque van a venir tropiezos. Es normal que vengan tropiezos. Pero ojo con los que ponen tropiezo, con aquellos que hacen las cosas sabiendo que están mal. Dice, es preferible que si alguien hace tropezar a alguien, a este de mis hijos, o sea, si vos haces algo malo, que el hermano vea que está mal, y vos lo empieces a convencer de que lo malo tuyo no es tan malo, dice que a ese que hace eso es mejor que se cuelgue una piedra de molino en el cuello y se tire en el fondo del mar y que no aparezca nunca más, porque que no lo agarre, dice el Señor. Así que ojo con los tropiezos, las cosas que yo hago mal, que son visibles para los demás, que pueden ser tropiezos. A veces las cosas que digo, a veces mi mala forma de hablar, a veces mi mala forma de tratar a Mabel. Yo le pego, pero no le pego tanto, ¿no? Porque se lo merece. Entonces esas cosas así, si la ve otro, la ve Rómulo y se va a contagiar y le va a pegar a Vero y no. Entonces, claro, porque las cosas que yo hago son doctrina para los demás. Porque dice, mirá, si este que está con Dios hace eso, bueno, hagámoslo. Ojo con eso, esos permitidos. Y esas son las doctrinas de Balaam. Pero dice que también tenía otra, la de los nicolaitas. Y allá en Hechos 6 hay problemas entre los discípulos porque ¿cómo se dice? La atención, la distribución de los alimentos, sobre todo a las viudas y a los niños, a los huérfanos, no de los que eran israelitas, sino del resto, que eran griegos que se iban agregando al cuerpo, no recibían todo igual, porque algunos estaban más lejos, porque algunos eran griegos, otra vez. Entonces dice, bueno, es necesario que busquemos más gente para que nos ayude y que nosotros nos dediquemos a la palabra, dicen los apóstoles. Entonces elijan entre ustedes a 7 hombres de fe que sean bien plantados, que estén firmes, que sean puros, para que sean de mozos. No para que prediquen la palabra, para que sean pastores, no, para que sean mozos. Entonces, a ese nivel, si vos vas a hacer un servicio para Dios, tiene que haber pureza en tu corazón. Entonces, entre uno de esos era Nicolás. Y a Nicolás se ve que cuenta la historia, porque la Biblia no lo dice, lo habla 2 veces los nicolaitas. Cuando le manda la carta a Éfeso, le dice, los felicita porque ustedes no permiten la doctrina nicolaita. Pero acá en Pérgamo los arrebata, los reta, porque dice, porque ustedes permiten la doctrina de los nicolaitas. Entonces me puse a investigar y es por historia. Y 2 de las versiones que hay de 2 cosas que son de la doctrina de los nicolaitas son
los que buscan el poder, los que buscan ser reconocidos. Cuando vos haces algo y no te dan gracias y no te lo agradecen, te pones mal. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Cuando vienen los dos hermanos a pedirle a Jesús, Señor, cuando venga en tu reino, yo me puedo sentar a la derecha y tú a la izquierda, se lo dijo también la madre de Zebedeo. Le dice, sí, eso no me está dado a mí darlo. Vos podés tomar la copa por la que yo tomo, o sea, podés ser bautizado con el mismo bautismo, pero allá arriba lo decide Dios. Dios decide por cómo vos viviste, te preparaste, hiciste dónde te vas a sentar. Son las recompensas de Dios. Entramos por gracia, por el simple hecho de proclamar a Jesús como dueño y Señor de nuestras vidas, y como Salvador, y vivir para su gloria, pero allá arriba vamos a estar. Yo sé que en mi lugar me lo está guardando un hermano que se llama Pedro, que falleció hace años. Él está guardándome al lado de él su silla. Pero el Pedro le explica. Pero no está, Dios decide quién está allá, le dijo Jesús. Ese deseo de ser reconocido, de estar al frente de algo por tener poder, por querer hacer algo y que no te reconozcan. Si vos lo haces para Dios. El que lo va a reconocer es Cristo, no el hombre. El hombre es muy difícil que te lo reconozca. Y si no te lo reconozca y no te dan el lugar, el turno, el espacio, o te sacan de ese espacio, y vos no estás agradecido igual, eso es la doctrina de los nicolaitas, que te lleva a alejarte de Dios, y Dios te dice, ojo con eso, porque son esos permitidos, dice, en los nicolaitas dice, la que yo aborrezco, dice Jesús, es la que yo aborrezco, y la otra es la de, en esa época, como eran influenciados por todos esos cultos que había, los cristianos algunos consideraban, los de Pérgamo sobre todo, de que ir a esos lugares no tocaba mi alma y mi espíritu, porque tocaba mi cuerpo. Ellos hacían esa separación, ¿no? Del cuerpo y del alma. El espíritu viene y vivifica el espíritu tuyo, entonces ya sos cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando ellos estaban ahí, iban al culto y iban a Dionisio, Pepe, o después iban a Afrodita, pero ellos decían, no, es mi cuerpo, mi espíritu sigue tal cual, sigue intacto, no me afecta mi espíritu. Lo que yo hago con mi cuerpo, dice Cristo, es el templo donde yo moro. Si vos al edificio no lo cuidás, le rompés los vidrios, no le pones el agua, la luz, el gas, es inhabitable. Jesús dice lo mismo, si vos no cuidás ese templo, yo no voy a habitar en ese templo. Por eso los nicolaitas eran esos permitidos que hago con mi cuerpo pensando de que no va a afectar mi espíritu. Y Jesús dice, no, ojo con eso. Se están equivocando. Están escuchando a Nicolás, que tenía esa idea del poder, del dominio, del no agradecimiento, y pensar que con el cuerpo no afecta lo que yo hago, donde yo voy y donde yo estoy. Tengo que ser luz. No puedo ser hoy luz apagada, mañana luz prendida. No. De una fuente no pueden salir dos aguas, una agua amarga y un agua dulce. Así que esas dos cosas tenía. Dice el 16, por tanto, arrepiéntete. Es bien simple. Arrepentirse es cambiar de pensamiento. Si yo iba para allá, dejo de ir para allá y voy para allá. Esa es mi acción de arrepentirme. Si yo estaba haciendo una cosa, dejo de hacerla y cambio para el otro lado. Dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Acuérdense que Jesús dice que el juicio y la prueba y la exigencia pasa primero por la casa. Primero viene a limpiar la casa, Señor. Con la casa limpia, va a ir al mundo. Entonces, primero empieza por la casa. La espada de mi boca, la palabra de Cristo, ¿dónde está? Acá. ¿Cómo voy a conocerla a la palabra de Jesús si no leo la Escritura? No puedo conocer a Dios si no leo la Biblia y no tengo una relación a través de la oración y de la búsqueda, como hacemos los domingos de la adoración, como hacemos todos los días, cada uno de nosotros cuando nos levantamos en la mañana, leemos la Biblia, oramos, lo buscamos. ¿Cómo voy a saber cuando yo estoy en un trabajo, cómo sé lo que tengo que hacer si no le pregunto a mi jefe, ¿qué hago? Si yo no sé qué hacer, voy a hacer macana, voy a hacer algo distinto. Por eso es tan imprescindible la búsqueda de Dios como primera medida. Vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
en la palabra de Jesús. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo vuelve a repetir, dice, esto es importante, muchachos, escúchenme. Si tienen alguno de estos doctrinas en su vida, de Balaam o de los Nicolaitas, arrepiéntanse y sáquenla, porque si no, vendré. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, o sea, el que cuando va a correr una carrera, es el que llega a la meta, el que termina, el que vence, el que gana. Solamente el que venciere, le daré de comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto lo hicimos en Josaque, el tema de la piedrecita. Nunca me encontré dónde está esa piedrecita blanca. Pero esa piedrecita blanca la va a dar Dios. Dice que le va a dar de comer del maná escondido. El maná era, ¿se acuerdan? En Éxodo, cuando cae del cielo, y termina en Levítico, cuando entran a la tierra prometida, se termina el maná. El maná era un alimento como una especie de pan que servía para el sustento del día, nada más. Si vos guardabas para otro día se podría, así que solamente era para el día. Y les daba la provisión. Esa provisión, dice, del maná escondido. ¿Por qué el escondido? Cuando en el arca del pacto estaba en la vara de Aarón, estaban las tablas y estaba un recipiente con un maná escondido. Con un maná que había quedado dentro del arca del pacto para recordatorio de todo su pueblo. El maná escondido. ¿Y quién lo veía? Solamente el sacerdote lo veía. Nadie más. Eso quiere decir de que esa provisión es solamente para vos y no para otro. Y es exclusiva para vos. Y eso te va a dar Dios. Algo que solamente vos y Él pueden tener. Una relación íntima, personal. Ese maná escondido es la provisión que da Dios solamente a vos y no le da a otro. Porque Él quiere tener esa relación. Y hoy veíamos a la mañana cuando estábamos allá en el Puyén, la nieve, la creación, tanto belleza, tanta hermosura, tanta creación para vos. Lo ha hecho para tus ojos, para que vos lo disfrutes. Y a veces lo pasamos por alto, ¿no? Y cuando decía Rómulo, ahora que no vengo manejando puedo ver todo lo que hay. A veces cuando ellas van manejando con nosotros. Pisa el freno, acelera, guarda curva. Y digo, disfruten la belleza que tienen acá. Pero la relación que nos dice acá, al que venciere yo le daré esa provisión, solamente Jesús y vos. Eso es lo que te dice acá Dios. El maná escondido. Solamente lo veía el sacerdote una vez al año, en una relación con el arca y con Dios. Una sola persona, una sola vez al año. Hoy, gracias a Cristo y a que murió y envió su Espíritu Santo, todos nosotros, todos los días del año podemos tener ese encuentro. A veces, no sé si les ha pasado, pero yo he tenido un montón de veces esos momentos que te encontrás con la presencia de Dios, y la presencia de Dios que hay adentro tuyo ocupa el lugar que le corresponde, y vienen tantas sensaciones tremendas, hermosas, de paz, de placer, de oír cosas indescriptibles. Eso es lo que Dios dice de que es el maná oculto. Y lo otro que dice es una piedrecita blanca donde va a estar escrito tu nombre, que es ese nombre, no sé si será, dice, como a Simón le dijo Pedro, como esas cosas que hacía Dios, de que sabía tu futuro, Él sabe. Entonces vos sabés que Pedro en ese momento era un arrebatado, un torpe, un pescado, era porque moría por la boca. Él hacía un montón de cosas, él siempre estaba, se golpeaba. Pero Dios le dijo, vos vas a ser la roca firme. Y era un desastre antes, porque Dios conocía lo que era Simón en ese momento, que era un junco. Lo que iba a ser la piedra donde se iba a fundamentar la iglesia. Pero Dios los conoce. A Saulo lo hizo Pablo. Dios conoce. Entonces Él tiene una piedrecita que te va a dar a vos cuando te encuentres con Él, que esa piedra tiene tu nombre. ¿Por qué? Porque te conocía antes de la creación. Él, antes de haber ideado el mundo, Él ya sabía que vos ibas a nacer en este tiempo, en esta generación, y lo que ibas a hacer, si le permitís a Él hacerlo a través tuyo. Esa piedrecita también, en la antigüedad, a los que iban a juzgar, había una piedra blanca y una piedra negra. Si salía la piedra negra eras culpable, si salía la piedra blanca eras inocente. También se dice de que es la salvación y la declaración de inocente.
por eso no morís, por eso no va a estar la segunda muerte. Así que eso es lo que te dice Dios, si persistís, si no permitís que esos permitidos. ¿Por qué dice el Señor en Cantares que las zorras pequeñas son las que destruyen la viña? Porque la zorra grande alcanza el fruto y lo come. La zorra pequeña no alcanza el fruto, salta y no llega. ¿Qué hace? Escarba para que la planta caiga y ahí comerla. Entonces mató la planta. La zorra grande come el fruto, la zorra pequeña destruye la planta. La zorra pequeña que tenemos en nuestro corazón puede destruir la planta y alejarnos y perder la salvación. O perdernos las exquisiteces de lo que nos va a dar Dios después. Por eso es tan importante que las zorras pequeñas, que son las que de una patada la matás a la zorra, pero matala, porque si entra al viñedo te va a matar las viñas. Por eso es tan importante cuando Dios te habla y te dice, no, la doctrina de los nicolaitas, no ser agradecido, de persistir, de lo que vos haces con tu cuerpo tiene incidencia sobre el espíritu, de no importa que no te reconozcan, que no seas, Dios te ve. Y Dios lo que vos sabés es en lo privado, te lo va a recompensar en público. Pero Dios ve, porque Él es omnisciente y omnipresente, Él está. Él está también cuando yo estoy en el trabajo, cuando yo estoy acá, cuando yo estoy solo, cuando yo estoy en lugares donde dice en el trono de Satanás, ¿no? Él está siempre ahí. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, pero Él está viéndonos. ¿Qué problema sería de que yo tuviera una cámara acá y que si fuera público lo que yo hago y yo pienso? Qué problemático sería, ¿no? Que todos dirían, mirá lo que está pensando este viejo. Bueno, para Dios no es oculto. Nosotros hablamos de estos 6 cultos que teníamos. En ese momento ellos eran perseguidos por Roma y por todos los demás dioses que estaban ahí, con minúscula. Todos los cultos que había en ese momento, y Roma sobre todo, y los judíos que seguían a los cristianos, y tenían la posibilidad de matarlos. Hoy nosotros no tenemos eso acá, salvo los misioneros que están trabajando en países donde se los mata o se los encarcela. Nosotros no tenemos ese problema. Pero sí tenemos la represión social, de que si vos te parás frente y hablás de Jesús, ¡oh, mirá lo que está hablando este! O te dejan de lado, o ¿cómo se llama en el Facebook? Te eliminan, o te bloquean. Eso quería decir, te bloquean. Entonces no sos parte de esta sociedad y empezás a quedarte solo. Y Jesús dijo, van a tener ese problema, porque somos distintos. ¿Qué quiere decir distintos? Santos, separados para Dios. Y Jesús le decía en la oración al Señor, le decía, Señor, guárdalos, porque ellos no son del mundo. No los saques del mundo, sino guardalos, porque ellos se van a estar acá siendo luz donde ellos están. Y si nosotros no somos luz en los lugares de afuera, estamos permitiendo que los nicolaitas y los balaamitas influencien en nuestro interior. Cuando hoy tenemos cuando nosotros pensamos cuál es la persecución que hoy tenemos, es esa. Que nos dejen de lado, que nos miren mal, tener vergüenza a veces por ser cristianos en lugares donde nosotros pasamos desapercibidos. Saben que sos cristiano cuando trabajás, cuando hablas en la calle, cuando mirás a alguien, cuando haces algo, cuando decís, cuando vas a algún lugar. A mí me pasaba en Garbarino que estaban contando cuentos chistes, cuando yo llegaba todos se callaban. ¿Por qué? Porque se sentían mal. El tema es, soy luz en esos lugares. Y la persecución es esa, que te bloquean, que te miren mal, que te... Lo que el diablo usa ahora para perseguir a los cristianos es eso, la vergüenza sobre todo. Ese caballo de Troya, ayer yo estaba leyendo lo del caballo de Troya, cuando los griegos quisieron vencer a los troyanos, no pudieron porque Troya era un bastión, era un lugar impenetrable. ¿Qué hicieron? Se fueron y le dejaron un caballo, porque ellos era su dios, el caballo. Y dentro del caballo estaban, ¿cómo se llama el actor el rubio? ¿Aquiles? No, el actor, ¿cómo se llama? Estaba Brad Pitt dentro del caballo de Troya. La vieron toda la película, ¿no? Estaba Brad Pitt ahí adentro del caballo, que solamente el talón era la debilidad. Y entró, y desde adentro vino el problema. Son esos permitidos que están, ese caballo de Troya que tenés ahí en tu interior, que no lo sacás. Y es peligroso porque va a salir
el rubio bonito, y va a ser problema, porque me puede hacer perder. Entonces, ese caballo de Troya destruyó a los troyanos. Los griegos pudieron invadirlos. Y ese caballo de Troya, ¿saben cuál es? La ideología. La ideología está hoy metida ya hace muchos años a través de la política, de la sociedad, de la cultura, del gobierno, de las escuelas. La ideología se metió y está haciendo desastres. Y hoy la ideología se está metiendo en las iglesias. Están permitiendo con el título de la... ¿Cómo se llama que entran todos? Que no dejas a alguien afuera. Con el título de la inclusión, con el título de la inclusión, permitimos pecado en las iglesias. Y ese es el caballo de Troya del diablo hoy dentro del cuerpo. Cuando Pérgamo estaba en su esplendor y venía Roma, los judíos y diablo sobre la iglesia, le dice de que los nicolaitas eran los permisivos, ¿no? Cuando venía el dios Zeus, ¿qué es el dios Zeus hoy? Es el dinero, es el poder, es el deseo de querer más. Esa ideología se metió dentro de las iglesias y a veces ese deseo hace de que nosotros creamos que nosotros podemos, si tenemos plata podemos hacer. Si tenemos plata podemos hacer el comedor, como decíamos nosotros. Y después se nos acabó la plata y que dejás de hacer el comedor. No, porque Dios es el que lo da. No había plata para darle a comer y aparecía gente que jamás la conocíamos con comida. Los mapuches venían a traernos frutas, papas, bolsas de zanahoria. Nosotros estábamos haciendo un guiso y aparecía un vecino de Comodoro con una olla del mismo guiso. Del mismo, ¿te acordás? El mismo guiso. Así que mandamos esto y alcanzaba para todo lo que Dios había dispuesto. Tenía hasta 58 comensales. Las cosas se hacen en el nombre de Cristo y en Él, por Él y para Él. Pero a veces se mete Zeus y dice, si no tengo plata no puedo hacer esto. Si no hay plata no podemos llegar a más gente. No, esos son los permitidos que Dios dice, no le crean a Satanás. Cree lo que está escrito acá. En Él todo lo podemos, en Cristo. Filipenses 4:13. Todo, en Él. Luego estaba el dios Atenea. El dios Atenea es la educación. Hoy está la educación, creyendo de que la educación, si yo estudio, si yo soy abogado, si soy médico, voy a ser alguien en la vida. No. No tenés que poner a la educación antes que a Cristo. Dios es primero antes que eso. Porque puede ser una persona que no tiene hasta tercer grado. Y es hoy una mujer de bien que tiene un montón de cosas que llega. O puede ser mi papá tenía séptimo grado y llegó a ser ujier en la justicia federal. No importa tanto lo que... Es importante la educación, es fundamental la educación. ¿Por qué? Porque te da una forma de ver distinta a todas las cosas, ¿no? Y no sos llevado a las narices muchas veces por aquellos que tienen el poder. Es importante, pero no puede estar delante de Dios. Una vez el hijo de nuestro pastor Ezequiel me dijo, ¿sabes qué? Creo de que Dios me está pidiendo la carrera, ¿no? Porque había visto un video. Y yo le digo, ¿sabes qué no? Porque yo estoy convencido de que a través de esa carrera vos vas a llegar a mucha gente. Y estaba en esa duda Ezequiel. Hoy está en Estados Unidos siendo gerente senior de una de las empresas más grandes que es Techin. Y llegando a muchísima gente allá en Estados Unidos. Así que la educación es importantísima, pero no puede estar antes que Dios. Y la influencia es de que estudiá, vos preocupate por estudiar después la religión. No es así. Tiene que ser Cristo. Y Cristo te va a abrir las puertas para que vos vayas a estudiar. Después estaba la otra, que era el Dionisio. Dionisio es el de la... ¿Cómo se llama donde trabajaba vos? Marketing. Ahí le íbamos a hacer yo le dije a Mabel, cuando le fuimos a hacer la sorpresa del cumpleaños, yo le dije que la íbamos a llevar a comer ahí, ¿viste? No, pero el tema es... Lugar de engaño. Claro, lugar de engaño. El tema es que Dionisio es todo lo que se relaciona al alcohol, ¿no? Al alcohol, al desenfreno, a la noche. Nosotros estuvimos bailando como hasta las 3 de la mañana, después otro día un dolor en las caderas. Pero si Cristo está primero ante que todas las cosas, vos vas a poder dejar las cosas. Vas a poder decirle no
Yo fui adicto a las drogas durante toda mi adolescencia y toda mi juventud. Cuando yo llego al Señor, la cocaína y la droga fue lo primero que dejé. Pero el alcohol no lo dejé. Hasta que un momento acá, cuando yo entro acá a Pueblo, el Señor me muestra de que yo era piedra de tropiezo para otro por estar tomando alcohol. Y dije, perdón, Señor, no tomo más alcohol si voy a ser piedra de tropiezo para los hijos de mi consuegro, el pastor. Así que, si vos tenés la posibilidad de decir, Señor, yo dejo esto porque estoy siendo piedra de tropiezo, ese Dionisio no está influyendo. Pero si vos no lo podés dejar, ese Dionisio está influyendo y está antes que Dios. Y es un ídolo. Y si es un ídolo, Dios dice, lo aborrezco. No puede haber a alguien por adelante de mí o por encima de mí. El otro de Dios era el César. El César, Domiciano en ese momento, era el poder. Hoy, ¿cuántos tienen al poder o a los partidos políticos? Algunos tienen partidos políticos. La concejal. No, cuando el partido político o la representante, como lo vemos los Kirchner, que son dioses para gente. Hay iglesias que han permitido que el gobierno sea más importante que Dios. Dejar de hacer los cultos por tener reuniones con políticas. Eso es poner al gobierno. El Estado es fundamental, es necesario para la organización del mundo, pero no es Dios. Dios puede decir, se termina el Estado y se terminó el Estado. Lo fuimos durante toda la historia. Vemos lo que pasó con las grandes potencias, con Babilonia, con Roma, con los helénicos. Vinieron, gobernaron, eran los dueños del planeta. ¿Pero dónde están? Están en los libros de historia. Dios es el primero antes que el gobierno. A veces la política divide la familia. ¿Cómo puede dividir a la familia la política? Dios es primero antes que... Porque si no, el César... Ese Dios está influyendo en tu vida o en las iglesias. Después estaba Afrodita. Afrodita era de la libertad sexual. La ideología de género hoy, ¿qué está haciendo en las iglesias? ¿Qué está haciendo en las escuelas? La permisibilidad de las iglesias para hablar, que yo hablaba de permitirle a todos venir, para todos igual. Era como dije, la inclusión. Jesús no era inclusivo. Jesús decía cuando estuvo acá en la tierra, les permitió que vengan, pero oró por ellos y fueron libres de esos demonios que estaban gobernando sus vidas. Fueron libres. Cuando Jesús vuelva, no va a ser permisivo. ¿Se acuerdan lo que dijimos el domingo pasado? El 50% se va a quedar acá en la tierra y el otro 50% se va a ir con él. Del otro 50 que va a quedar en la tierra va a haber elegidos que van a tener que sufrir la gran tribulación y pasar por eso. Y por amor a ellos dice Dios que acorta ese tiempo, ¿no? Pero Dios dijo hombre y mujer. No dijo mujer, no, como el varoné, no sé. No dijo eso Dios dijo hombre y mujer. Por eso toda esta ideología es esa nueva persecución que viene a destruir a la iglesia. Y se mete muy sutilmente, pero está generando división. Y Dios dice, esos son los nicolaitas y los balaamitas que están hoy metiéndose, están permitiendo que el mundo entre dentro de ustedes. Y luego, Esculapio, la sanidad. Los médicos son fundamentales. Mi hija va a ser médico. Es médico ya, lo creo. Le faltan materias, pero es. Medicina es fundamental, pero la medicina no es Dios. Dios es el que tiene la última palabra. La medicina puede llegar hasta un punto donde después la potestad es totalmente de Dios. No pueden vivir a alguien, hacer vivir a alguien más allá de lo que Dios dice, se terminó. Así que la medicina es fundamental. Hoy para nosotros es fundamental, pero no puede ocupar el lugar de Dios. Si nosotros creemos más en la medicina que en Dios, ahí aparece otro Dios, otro permitido, otro Dios con minúscula, ¿no? Otro que está haciendo influencia. Dios tiene la última palabra. Ninguno de estos dioses puede ser más que Jesús. Jesús tiene que ser el todo. Dice que el cristiano, el verdadero cristiano, cree, confiesa y vive la palabra de Dios. Que es de esta forma, es poner a todos estos dioses atrás de Cristo. Que Cristo sea
el primero y el único de todas estas cosas. Por eso es importante que entendamos que estos caballos de Troya que hoy tiene el enemigo en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestra familia, son la influencia de todos estos dioses, ¿no? De todos estos cultos que había en esa época, tan abiertamente, que hoy están abiertamente, pero para nosotros son esos permitidos que nos pueden hacer caer de la gracia. Cuando el Señor venga, va a ser piedra negra y piedra blanca, izquierda y derecha, oveja y cabrito. Tenemos que estar preparados, como lo vimos el domingo pasado, ¿no? Tenemos que estar preparados para ese momento. Pero una de esas cosas es, tengo contra ustedes que todavía tienen la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas. Pidámosle a Dios que nos muestre si esas doctrinas están ocupando espacio. Que Dios dice, yo las aborrezco, dice Jesús. ¿Amén? Esos permitidos son las pequeñas zorras, que como no llegan al fruto, excavan la planta y la tiran. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por todas las cosas. Gracias por esta palabra que nos has hablado. Te rogamos que la bajes y la graves a fuego en nuestro corazón y nos des la fuerza, el denuedo, para ponerla en práctica, para hablarla, confesarla y hacerla nuestra, Señor. Que podamos desechar todas estas doctrinas de Balaam y de Nicolaitas y poder ser libres para que tu gloria resplandezca en nuestras vidas y a través de nuestras vidas podamos llevar luz, sanidad a las naciones, Señor. Bendecimos tu palabra, bendecimos tu santo nombre y nos encomendamos en tus manos, Señor. Gracias, papá. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Te lo pedimos y agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén.